Bienvenidos a Cazadores de Dominios, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los nombres de dominio. En el capítulo de hoy voy a hablarte de dos tipos de dominio en los que puedes invertir, los dominios de marca y los dominios geográficos. El primer tipo de dominio del que te voy a hablar es, probablemente, el tipo de dominio que le vendría a cualquier persona para intentar comprar cualquier nombre de dominio que sea capaz de definir una marca. Estos dominios son conocidos en el mundillo del domaining como los brandables. Todos los dominios son intrínsecamente susceptibles de crear una marca. Un dominio genérico como loans.com puede convertirse fácilmente en una marca muy fuerte y reconocible, al igual que sucede con los dominios cortos, como por ejemplo el caso de xyz.com. Incluso los dominios numéricos pueden llegar a convertirse en marcas, como es habitual en el mercado chino. Todos los nombres de dominio de marca que tienen más valor se encuentran en la extensión .com, por lo que, como inversor, te recomiendo que centres tus esfuerzos únicamente en esta extensión. El mercado en otras extensiones de dominio es mucho más limitado y por el momento es mejor evitarlo. Sí que es cierto que conforme vayas ganando experiencia, aprenderás a encontrar nombres en otras extensiones que puedan llegar a tener algún valor, pero ya te anticipo que es bastante más difícil y el volumen de ventas que hay es significativamente más pequeño. Volviendo al tema, algunos nombres combinan dos palabras genéricas, por ejemplo, dropbox.com. Otros dominios brandables adoptan variaciones de una sola palabra, como podría ser el caso de google.com. Esta categoría de dominios puede ser muy atractiva para los nuevos inversores, ya que existe la posibilidad de crear miles de combinaciones y variaciones de nombres diferentes. Algunos de estos dominios se pueden registrar abiertamente, es decir, pagando solo el coste de registro, que actualmente son unos $8 para los .com. Si encuentras al comprador adecuado, no es extraño que puedas vender este tipo de nombres por 4 cifras, pero ya te anticipo que es complicado y vas a vender muy pocos nombres de este tipo. Por desgracia, esto puede ser una trampa. Muchos inversores se han dejado atrapar por el potencial rendimiento de la inversión que hay en esta categoría, sin entender primero los principios que denotan una buena marca. Es fácil creer que se puede crear un dominio valioso juntando dos palabras al azar, o poniendo un carácter aleatorio en alguna palabra del diccionario. Si tu comprador potencial tiene que buscar en un mercado para encontrar tu nombre, lo más probable es que no tenga valor. Es fundamental que a tu comprador o agencia se les ocurra el nombre por sí mismos. Voy a ponerte un pequeño ejemplo. Imagínate que tienes 10 agencias de branding a las cuales les propones crear un nombre para una empresa que ofrece cursos de formación en criptomonedas, en el que se enseña a personas y familias a operar en el mundo de las cripto. Cuando vuelven con los resultados, 6 de las 10 agencias han tenido la misma idea, cryptomasters.com. Ojo, este nombre puede llegar a tener valor. Es muy importante, cuando valores la posibilidad de comprar un nombre de dominio de este tipo, que busques en Google si existe alguna página web en otra extensión de dominio que ya lo esté utilizando. También es recomendable que busques en la web de Open Corporates si existe alguna empresa que opera este nombre. Ahora que ya entiendes la lógica que hay detrás de un dominio de marca, es el momento de ver las características importantes que debe tener un dominio de este tipo. Es importante mencionar que me voy a centrar únicamente en el idioma inglés, ya que es el que mayor mercado de compraventa de dominios tiene. Lo que funciona en este idioma no tiene por qué funcionar en otros idiomas. La primera característica que hay que revisar es la fonética, es decir, cómo se dice y se entiende. Un nombre no solo debe ser fácil de nombrar, sino también de deletrear. Otra característica a considerar es la longitud, y es que este es un factor importante. No es tan fácil como definir una longitud máxima,
porque los nombres más potentes pueden aprovechar otros factores para ser reconocibles. Sin embargo, existe una regla general para los nombres de dominio, y es que cuanto más corto, mejor. Dada mi experiencia, yo clasifico los dominios en 3 tipos. Como regla general, los dominios de 5 a 12 palabras estarían en el grupo más interesantes de dominios, según el criterio de la longitud. De 13 a 16 estarían en un grupo que ya es menos interesante, por lo que voy a exigir que las combinaciones de palabras sean mucho mejores. A partir de 16 palabras, si no son combinaciones excepcionales, no suele merecer la pena. Una característica importante en los dominios de este tipo, que contengan 2 palabras, es la aliteración. La aliteración básicamente consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Para nuestro caso, básicamente consiste en que la segunda palabra tenga la misma palabra o sílaba inicial que la primera del nombre del dominio. Un claro ejemplo de ello es PayPal. El gusto por las palabras y los nombres depende también de nuestras emociones. Los nombres que tienen connotaciones positivas tienden a gustar mucho más que los negativos y suelen haber más ventas. Los buenos nombres de marca suelen estar relacionados con sentimientos y emociones positivas. Algunos de los mejores nombres de marca incluso dicen directamente a los clientes cómo deben sentirse. Un claro ejemplo de ello es la web de Happy Cow, una página web especializada en ofrecer información de restaurantes veganos a los usuarios. Obviamente no vas a pasar un mal rato cuando entras en una web que tiene este nombre. Las imágenes son otro factor clave de la marca. Cuando un cliente dice que quiere que el nombre de su marca sea potente o fuerte, puedes estar seguro de que la agencia empezará a considerar ciertas palabras relacionadas con eso: rocas, piedras y otros objetos que los humanos perciben como fuertes. Es importante que pienses en las imágenes y los sentimientos cuando evalúes dominios de este tipo. ¿Cómo te hace sentir un nombre y en qué te hace pensar? ¿Desarrollarías un nombre con este nombre? ¿Qué tipo de cliente crees que tendrá un negocio con este nombre? Una vez que sepas qué características son deseables en los nombres de marca, puedes empezar a considerar los diferentes tipos de dominios. Existen todo tipo de sistemas y fórmulas para crear grandes dominios de marca desde cero, pero lo que realmente necesitas saber como inversor de dominios es cómo reconocer uno cuando lo veas. En realidad, la mayoría de los dominios con verdadero potencial de marca van a ser dominios a punto de vencer, por lo que los podrás adquirir habitualmente a buenos precios. A la hora de invertir en cualquier dominio, siempre hay que tener en cuenta al comprador, en primer lugar. Incluso un dominio con una marca perfecta en el nicho de la fotografía puede no ser tan valioso como un dominio sin ser tan interesante el nombre de marca, pero en el nicho financiero. Un fotógrafo local con un negocio unipersonal no tiene la misma capacidad o voluntad de invertir en un dominio que, por ejemplo, una empresa de capital riesgo. Piensa en los sectores y en las empresas que están dispuestas a gastar mucho en dominios y centra tu energía en encontrar nombres de marca en ese sector. Cuanto más conozcas un sector, más fácil te será descubrir buenos nombres. El primer tipo de nombre de dominio con marca son los nombres de una sola palabra. Suelen ser muy arriesgados para los inversores, ya que a menudo no reúnen las características fonéticas adecuadas y es más probable que se solapen con marcas ya existentes. Teniendo esto en cuenta, el mejor tipo de dominio que recomiendo para centrarse en los inversores, especialmente los más principiantes, son los nombres de 2 palabras. Literalmente, puede ser tan fácil como juntar 2 palabras ampliamente conocidas y que tenga sentido. La clave es saber qué palabras juntar. Te darás cuenta que en cualquier sector algunas palabras son más populares que otras. Es muy importante que mantengas una lista de las palabras más populares y deseables y luego la utilices como punto de partida cuando evalúes el inventario de dominios a punto de vencer. En mi caso personal,
no me he especializado en ningún sector específico y centro mis esfuerzos en buscar palabras clave de mucha calidad que despierten interés. Un claro ejemplo de ello podría ser la palabra digital o la palabra smart. A tal efecto, utilizo foros especializados y páginas web donde se pueden ver las ventas públicas para testear el interés que una determinada palabra clave puede tener entre la comunidad domainer. Adicionalmente, testeo el interés del público en general en Google. La mejor herramienta que puedes usar para esto es namebio.com. Utilizando como ejemplo burgerking.com, está claro que hay algunas palabras genéricas que podrían ser adecuadas en todos los sectores. Las palabras cortas, potentes, fuertes, como King, como Hero, pueden ser buenas marcas si se combinan correctamente, pero cada combinación de dos palabras debe considerarse por sus características generales de marca, así como el presupuesto que tenga el comprador potencial. Además de combinar dos palabras, también se pueden crear palabras que no sean el diccionario, combinando diferentes palabras de partes. Puede que el resultado no sea una palabra común, pero aún así debe entenderse claramente y tener significado. Es fácil despistarse con los términos que no están en el diccionario. Así que, por regla general, si no hay un significado suficientemente claro en lengua inglesa, es muy probable que no sea un buen nombre de marca. Otra fuente de inspiración habitual para las agencias de nombres de marca son las lenguas extranjeras. Esto puede ser un tesoro y una gran ventaja competitiva, pero también ten en cuenta que es un abismo interminable. Te recomiendo que evites este nicho si eres principiante. Sea cual sea el tipo de nombre de marca que busques, recuerda que si una agencia de branding no es capaz de idear ese nombre de dominio utilizando su propia lógica, es muy probable que nadie esté interesado en ese nombre. En resumen, un buen nombre de marca no tiene confusión en la forma de decirlo o escribirlo. Debe ser corto, siempre que sea posible. Utiliza trucos lingüísticos como la aliteración o la rima. También debe provocar una idea visual o una respuesta emocional. Ten en cuenta estos puntos a la hora de valorar comprar dominios de este tipo. El segundo tipo de dominio del que te voy a hablar en este capítulo es un tipo de dominio que no es tan glamuroso como el anterior y que desde mi punto de vista es bastante más aburrido, pero cuidado, tiene su mercado. Estos dominios se conocen en el mundillo del domaining como los dominios geo. El término de dominio geo se refiere a los nombres de dominio que coinciden con los de lugares geográficos, como ciudades y países. Este tipo de nombres de dominio no están relacionados con los dominios de nivel superior de código de país, los ccTLD. Este tipo de nombres son muy limitados y tienen un buen reconocimiento de nombre. Por este motivo, están relativamente bien valorados. El valor en este tipo de dominio subyace en que todos los negocios necesitan clientes para obtener beneficios y los negocios locales dependen de clientes regionales, que son su público objetivo. Los dominios geográficos funcionan muy bien con los motores de búsqueda, ya que se refieren a términos de búsqueda exactos. Este tipo de dominios pueden ofrecer una representación virtual de los lugares a los que sirven. Por ejemplo, Hawaii.com está muy centrado en el turismo. En conjunto, se calcula que los nombres de dominio geográfico representan aproximadamente más de 500 millones de dólares al año, solo en reservas de hoteleras brutas. Si estás interesado en dominio de este tipo, te recomiendo que te centres en dos aspectos importantes para él. El primer aspecto a tener en cuenta es la cantidad de población que hay en la ubicación geográfica que estés buscando. En ciudades estadounidenses, te recomiendo que te centres en núcleos urbanos superiores a 250.000 habitantes, mientras que en ciudades europeas te recomiendo que sean más grandes, por lo menos 500.000 habitantes. El segundo aspecto a tener en cuenta es el tipo de palabra, tipo de servicio que está incluido en el nombre de dominio. Un buen ejemplo de ello es la palabra dentist. Todas las ciudades necesitan dentistas. A tal efecto, es recomendable
que busques en los mapas de Google y las páginas amarillas de la ciudad que estés buscando el número de negocios que hay de este tipo por la zona. Como norma general, si ves que hay 10 o más empresas que ofrezcan este tipo de servicio, puede ser interesante registrar el nombre de dominio. Dentro de las principales ventajas de este tipo de dominio, merece la pena destacar dos. La primera ventaja es que son muy fáciles de recordar. Si te encuentras en la ciudad de Seattle y necesitas un taxi, parece obvio que lo primero que te vendrá a la mente es seattletaxi.com. La segunda ventaja tiene que ver con la facilidad de aprobación de anuncios. En este tipo de dominios es más fácil pasar los filtros de Google AdSense, por ejemplo. Como ventaja extra, te diría que este tipo de dominio atrae a clientes muy cualificados. Nadie va a visitar la palabra seattletaxi.com si no necesita realmente un taxi. Dentro de las principales desventajas de estos nombres, merece la pena destacar dos. La primera desventaja es que suelen ser nombres demasiado largos. Este tipo de nombres de dominio requieren 2 palabras como mínimo, aunque lo frecuente es que contengan 3 y hasta 4. Esto los convierte en nombres muy largos y poco atractivos. La segunda desventaja es que este tipo de nombres no permiten crear una marca global. Están muy focalizados en ofrecer un servicio en una zona. Por último, voy a proporcionarte las pautas más importantes a seguir si estás interesado en adquirir este tipo de nombres de dominio. La primera pauta tiene que ver con el buscador de Google. Para que el nombre de dominio pueda llegar a tener mercado, es necesario que existan al menos 3 anuncios pagados en el buscador al introducir el nombre de dominio, y en Google Maps es necesario que haya al menos 10 negocios. La segunda pauta tiene que ver con el país. Este tipo de dominio son muy populares en Estados Unidos. En otro tipo de países, salvo que encuentres una combinación que sea realmente buena, no te recomiendo que inviertas. La tercera pauta tiene que ver con el contenido del nombre, y es que no debe contener ningún nombre de marca conocida a nivel global. La cuarta pauta tiene que ver con la longitud. Es recomendable que como máximo el nombre tenga 3 palabras. Para terminar, la última pauta, que imagino que ya te lo estarás imaginando, tiene que ver con la extensión de dominio. En este caso sí que te recomiendo que te centres única y exclusivamente en los .com. Pues hasta aquí el contenido de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te pueda ser muy útil en un futuro. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino en el mundo de la inversión en nombres de dominio. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo y entrevistas con expertos del sector para seguir aprendiendo en este mundo de inversión. Si crees que el contenido merece la pena, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Yo soy Ferran Arroyo. Bienvenido a Cazadores de Dominios.